Nosotros necesitamos, recordemos que estamos usando aquí algo que se llama vModel y estamos haciendo referencia a un formulario que vamos a enviar, pero no hemos creado, este que se llama ForData. Para crearlo, pues simplemente nos vamos aquí al Export Default, ¿sí? Debajo del nombre que le creamos al componente, vamos a decirle aquí Data. Este Data va a retornarnos algo. Y aquí es donde vamos a crear esa variable llamada ForData. ForData lo que va a contener simplemente es un pequeño arreglo con la información que le vamos a enviar pues respectivamente a este endpoint, ¿sí? Que en este caso va a ser un endpoint de creación. Lo usamos con anterioridad aquí en el login. Este es un ejemplo de cómo lo estábamos usando. También necesitamos declarar nuestra variable message, la variable submit y la variable satisfy. ¿Esto por qué lo hacemos? Recordemos que este mensaje es el mensaje que vamos a retornar, ya sea de error o de que todo salió bien. El submit es para poder visualizar sí o no el alert, y el satisfy para que en este caso se muestre o no ese pequeño alert. Entonces simplemente pues podríamos copiar este que ya está hecho, ¿sí? El cual sería así. Nos vamos al create y aquí lo pegamos y vamos a cambiar pues claramente los datos que tenemos aquí en el ForData, ¿no? En este caso pues va a ser un title y por último pues va a ser un description. Aquí. Perfecto, ya con eso ya tenemos bastante más organizadito lo que vamos a entregar, ¿sí? Alt Shift más F. De acuerdo, yo cuando le doy clic al Shift más F me organiza y me maqueta un poquito mejor el código. En este caso, bueno, para continuar entonces íbamos a crear este método. Le pusimos como el nombre del método, le pusimos createPost. Este método se va a generar inmediato nosotros le demos clic al botón de save o guardar, ¿ok? Entonces acá abajo creamos un methods, ¿sí? Perfecto. Le ponemos el nombre que en este caso es createPost y dentro de este método lo que nosotros vamos a hacer es enviar este formulario al endpoint que se encuentra en nuestras rutas API. En este caso, la ruta que nosotros escogimos es simplemente post, ¿sí? Entonces tenemos una ruta tipo get llamada post, la cual usamos simplemente para mostrar información, y tenemos una ruta tipo post llamada post, la cual usamos para crear. En este caso pues estoy usando el método create, pero el adecuado debería ser el store. Te recomiendo que uses el store, yo simplemente lo estoy haciendo por indicarte cómo debería ser la creación básica de un post. Perfecto, entonces tenemos ya la información acá de este post que estamos intentando crear, y lo que vamos a hacer a continuación es simplemente llamar a Axios, decirle des.axios, ¿sí? .get, recordemos que la ruta es de tipo get, le pasamos la ruta que en este caso es post, y a continuación como segundo parámetro le vamos a pasar el ForData, ¿sí? Entonces en este caso, para poder hacer llamado al ForData dentro de nuestras variables del componente, tenemos que usar también el des. Entonces des.ForData, ¿okay? Ahora, a continuación lo que vamos a ver es que por medio del método then nos va a retornar una respuesta. Para saber qué nos está retornando, pues vamos a usar una write function, ¿sí? Y en este caso, pues simplemente vamos a hacer un console log de esa pequeña respuesta que nos está retornando, en este caso es res. En caso de que falle la consulta, pues vamos a tener un cache, ¿okay? O vamos a usar el método cache para poder retornar ese error. Entonces también lo hacemos por medio de un array function, ¿sí? O una función de flecha, y simplemente vamos a retornar ese error. Veo que acá hay un error de sintaxis, ¿sí? Y el error viene de que siempre confundo esto, pero simplemente es 2 puntos cuando declaramos los métodos, ¿ok? De acuerdo, entonces ya tenemos por ahora lo que vamos a utilizar como
creación del post. Pero entonces, ¿cómo nos dirigimos allá? Si nosotros nos vamos acá al dashboard, yo creo un botón, pero sucede que cuando yo le dé clic al botón, el botón va a funcionar como ya depende si es tipo botón o si es de tipo submit, puede que recargue la página. Entonces lo que vamos a usar más bien es una de las etiquetas que se utilizan pues en Vue.js, la cual se llama router link, ¿sí? Entonces este router link lo que hace es evitar que se recargue la pantalla y que se mantenga de manera reactiva los componentes, ¿sí? Entonces cambiamos la etiqueta Baran por router link, y adicional a esto, router link de manera obligatoria nos pide un parámetro. Si nosotros nos vamos, ya le damos control S y vamos acá a nuestro browser, recargamos la página, nos damos cuenta de que actualmente ni siquiera se está visualizando el botón. ¿Por qué? Le damos control Shift más C y aquí arriba nos aparece un error diciéndonos que ese router link requiere una propiedad o un atributo llamado to. Router link en realidad es una etiqueta ya mencionada de nuestra dependencia router, pero en este caso cuando nosotros renderizamos la pantalla se convierte en un href, ¿sí? O en una etiqueta A. El atributo to es similar al atributo href, simplemente es el atributo que usamos para poder pasarle la ruta a la cual nos vamos a dirigir, ¿sí? En este caso la ruta a la cual nosotros nos vamos a dirigir pues va a ser, aquí la tenemos, dashboard create, ¿okay? Entonces simplemente la colocamos acá, se la pasamos, dashboard create, y ya debería mostrarnos el pequeño botón. Entonces si nos damos cuenta ya se nos está renderizando en pantalla ese botón. Ahora si yo le doy clic, fíjese que ya nos llevó al formulario que teníamos ahí, el cual queríamos usar para la creación de este post. ¿Qué sucede? Que se está viendo pues alineado a la izquierda, se ve horrible. Entonces simplemente lo vamos a alinear un poquito al centro. ¿Cómo lo hacemos? Bien, para hacer este tipo de cosas nosotros usamos columnas. Recordemos que Bootstrap está basado en Flexbox, ¿sí? Y Flexbox pues a su vez usa columnas y filas. Entonces para hacerlo, nosotros lo primero que vamos a hacer es crear un div con la clase container. Dentro de ese div nosotros vamos a tener un route o un div con la clase route, y luego vamos a tener un div con la clase call-sm-12. también va a tener la clase call-lg-4, ¿sí? Y bueno, dentro de esto nosotros vamos a pegar nuestro elemento cart. Si nos vamos allá, el elemento car va a seguir o igual o de pronto se acomoda un poquito más a la izquierda, pero a la derecha. Pero entonces lo que vamos a hacer para poder acomodarlo de la forma correcta es simplemente usar display flex. Entonces a la etiqueta route, que es el papá de las etiquetas de columna, nosotros le vamos a decir que tenga un display flex y que a su vez tenga un justify content center, ¿okay? De esta forma se va a alinear a la mitad nuestro formulario y va a crear pues un poco más estético, ¿okay? Ahora el test area yo lo veo un poquito pequeño, ¿sí? Y es porque nosotros escogimos apenas 3 filas pero no le indicamos columnas. Entonces le podríamos decir que tenga 15 columnas. Vamos a ver cómo lo podemos visualizar actualmente. Bueno, se hizo más chiquito todavía, entonces digámosle que el doble, 30 columnas. Creo que aún se sigue viendo un poco pequeño, creo que 40 estaría bien. Perfecto, con 40 está bien. Entonces tenemos el test area y el title post. Entonces aquí usamos una etiqueta label, que es la que se debe utilizar en caso de formularios, los label, y aquí le colocamos el title, que es el campo que esperamos recibir, el title, y abajo le colocamos el campo que deseamos recibir, que es description. Perfecto. Si nos damos cuenta, sucedió que a diferencia del test area,
el input se superpone en la misma columna que el title, ¿sí? Entonces, para poder solucionar eso, simplemente nosotros sacamos de nuestras columnas la etiqueta label y la dejamos acá arriba, ¿sí? Esa es una de las soluciones. La otra sería hacer un BR, ya les indico cómo. Entonces aquí ya la tenemos otra vez alineada de la forma adecuada. La otra simplemente era saltar de línea el input y ya con eso se acomoda, porque debía acomodarse a las columnas. Si yo le doy save, que en este caso está yendo al respectivo método, no está haciendo absolutamente nada. Ah, claro, es cierto. Olvidamos que antes de poder hacer pues el respectivo envío de la información, nosotros debemos hacer una pequeña validación de si está funcionando todo y de si los campos están validados de forma adecuada. Entonces, para hacerlo, nosotros teníamos que hacer una validación, la cual usamos con anterioridad acá. Simplemente es indicarle que si la información que se está ingresando dentro de nuestro formulario es válida, y ahí sí hacemos el debido llamado, ¿ok? Entonces simplemente llamamos a validator, validate, y dentro de esto pues validamos la información. Copiamos esto que ya tenemos acá donde dice registro, ¿sí? Ya que va a ser igualito a como lo estábamos haciendo con anterioridad. Entonces vamos acá, lo cerramos, y en vez de ese Axios que tenemos ahí, lo reemplazamos por este que tenemos acá. Vamos a ver, aquí ya lo reemplazamos, perfecto. Bien, vamos a darle save. Como nos podemos dar cuenta, ya se está validando la información, nos indica que el title el title file is required, que también la descripción file is required, ¿sí? Entonces recordemos, simplemente nosotros dentro de nuestro método debemos indicar que el message es vacío, ¿sí? Desde el principio, por si queda algún mensaje con anterioridad, para que no se vaya a mostrar ese. Le indicamos que el submit es true porque le acabamos de dar clic al botón save, ¿ok? A continuación también lo que hacemos es llamar a validator, y dentro de validator llamar al método validate para que nos retorne por medio del método then si es válido pues lo que sería el formulario. En este caso de lo que nos retorne, hacemos un condicional que indique es válido. Si es válido, entonces ejecute este método llamado, ejecute este llamado de Axios, el cual estamos haciendo a la ruta post, para que se cree un nuevo post. Bueno, suena un poquito enredado, pero espero ser claro. Entonces, para finalizar con la creación del post, que no nos falta nada, vamos a hacer una prueba, ya debería funcionar, ¿ok? Entonces, aquí le vamos a poner aquí title, y le vamos a poner que la descripción va a ser: este es un post en Vue y Laravel. ¿Sí? Entonces le damos guardar. Estuve revisando y me doy cuenta de que en nuestro método o nuestro llamado Axios olvidé indicarles que en nuestra creación se iba a hacer por método post. Todo formulario que nosotros vayamos a enviar al controlador o que contenga información debe hacerse por método post. Pero en nuestro método createPost, lo que yo tenía anteriormente era aquí des.axios.get y era des.axios.post. ¡Quedé como un tonto anoche! Recordemos que el método get lo estamos usando simplemente para la visualización de información, ¿ok? Bueno, entonces para continuar vamos a probar si ya con esto nos funciona nuestro respectivo title. Así que en nuestro respectivo post, entonces simplemente aquí le indicamos post, le damos guardar, nos indica la validación que mínimo debe ser de 10 caracteres, entonces post second o second post, vamos a ver, le damos guardar y al parecer no nos retornó nada. Si nosotros nos vamos a consola, vemos que aquí hay un error, nos indica que hay un error que nos retorna la API. Entonces para eso nos vamos acá al network, pero tampoco estamos viendo de pronto nada acá en el network. Vamos a visualizar bien qué es lo que está sucediendo. Voy a recargar la página, le voy a indicar nuevamente y voy a hacer esta prueba.
Perfecto, entonces al hacer esta prueba por fin me retornó algo. A veces no se renderiza de forma adecuada el componente y por lo tanto no nos permite ver nada de los errores. Entonces para hacerlo simplemente recargas la pantalla, vuelves a hacer una prueba, te esperas un momentico hasta que tengamos la respuesta y que se rendericen bien los componentes, y ahí sí pues haces de manera evidente lo que tenemos que hacer, que es abrir nuestra consola y nos vamos acá al network y aquí podemos ver las respuestas de nuestro endpoint, ¿ok? Entonces aquí ¿qué nos dice? Nos dice que hay un error en la inserción de la información. 3 ricos Doritos después mamacita rica preciosa de mi vida XD. De acuerdo, el error está dentro de nuestros fileable, en donde en el modelo POS, en donde debíamos pasar los parámetros que se iban a recibir en la creación, ¿no? Los cuales nos van a servir en la edición y cuáles se van a poder inyectar por medio de nuestro controlador a la base de datos. Entonces el nombre estaba mal escrito y por eso no nos permitió crearlo de forma adecuada. Entonces simplemente vamos a hacer otra prueba, ¿okay? Aquí abierto, vamos a colocarle aquí el title y de descripción le vamos a colocar descripción. Vamos a darle guardar y bueno, aquí ya nos retornó otro pequeño error. No está llegando el parámetro de descripción. Vamos a ver entonces dentro de nuestra vista create si olvidamos ese parámetro. Entonces voy a reemplazar acá y también voy a reemplazar allá arriba donde dice description. Entonces, ¿cuál es el pequeño error? ¿Sí? Nosotros olvidamos, o en este caso yo, que debemos pasarle el vModel, ¿sí? Ya que pues no se lo pasamos, no llega el dato. Entonces aquí simplemente le pasamos y le colocamos que va a ser la descripción. Ya con eso ahora sí debe de llegarnos el parámetro. Todos estos errores también me gusta cometerlos para que te des cuenta cómo se deben solucionar y cómo estar haciendo las consultas, cómo revisar el network, revisar las respuestas del server, porque a veces es complicado si no se entiende bien el contexto, ¿sí? Entonces aquí dice descripción, vamos a probar otra vez. Y fíjate, aquí nos acaba de retornar el código que le pasamos en el controlador, que es el 201. Y fíjate también que aquí nos mandó el message post create. Eso está perfecto porque ahora entonces ya tenemos acceso a crear post dentro de nuestra base de datos. Fijémonos ahora que si yo actualizo la tabla post create ya son 51 elementos y ahora sí se nos ve la fecha de creación y la fecha de actualización. Perfecto, tenemos ya el componente creado, el primer post creado. Pero entonces sucede que para finalizar, primero que todo, cuando se crea un elemento, no debería aparecernos simplemente esto, sino también pues la alerta de mensaje de que se ha creado. Entonces para eso simplemente le vamos a indicar que cuando nos retorne una respuesta, ¿sí? Aquí nos diga this.successful es igual a true, ¿sí? Entonces vamos a volver true el acceso a nuestra base de datos para que en este caso se nos muestre el alert de color verde. Bueno, bien, por ese lado ya lo tendríamos. Otra cosa, nos está retornando el res, pero no de la forma adecuada. Nosotros queremos es que se vea allá. Entonces cogemos el message, que es una de las variables que tenemos allá en el data return, y le indicamos que su valor va a ser igual a la respuesta, pero dentro de esa respuesta recordemos que pasamos un parámetro, una variable que se llama message, que es el mensaje del controlador. Entonces que ese sea el mensaje que nos retorne. Perfecto. Bien, por ese lado ya lo tenemos. Entonces vamos a volver a crear otro post. Entonces le colocamos aquí my first post, ¿sí? This post es Dragon Ball. Perfecto, entonces aquí le doy guardar. Fíjense, ya se nos puso verde, pero entonces el mensaje no pareciese que se muestre. Vamos a ver qué sucedió. Vamos a ir a consola. Al parecer no está llegando tampoco el parámetro. Sí, aquí. Ah, ok. Ya sé qué sucedió. Nuevamente otro pequeño error, pero es importante para que podamos ir viendo cómo se soluciona. res.data.message. Ok.
De acuerdo, en muchos tutoriales veo que a veces dejan inconclusos los errores y le toca a uno irse a la documentación, empezar a buscar en Stack Overflow. No está mal, no está mal, pero a veces las versiones que uno utiliza en el desarrollo no son las mismas y bueno, se vuelve un completo sancocho todo esto. Entonces second post, así, dejémoslo second post, guardar. Ahora sí, nos aparece post create. Perfecto. Para finalizar, cuando creamos, nosotros ¿qué tenemos que hacer cuando creamos? Pues ir a recargar nuestro dashboard y que nos lleve al dashboard y nos liste todos los nuevos componentes, todos los nuevos posts. Parece que me casé con la palabra componentes. Entonces para hacerlo vamos a usar otro método de nuestra dependencia Roller o ViewRoller. Entonces en este caso vamos a llamar a des.$roller y le vamos a indicar que haga un push. Llamamos al elemento push, que lo que hace simplemente es empujarlo hacia esa página, hacia esa URL, y aquí le pasamos la URL, que en este caso pues simplemente va a ser dashboard. Ya. Vamos a hacer la última prueba para dar finalización a esto. Entonces new post 2, new post 2 nos llevó y aquí nos ha mostrado nuevamente nuestros posts ya creados aquí abajito. Perfecto. De acuerdo. Bueno, en el siguiente video lo que vamos a hacer es editar estos posts. Entonces espero estén preparados y bye bye.